Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo. Estamos hoy en un programa especial porque es nuestro último programa de este año 2022. Programa que ya de hecho tiene más de un año saliendo para ustedes a través de Global TV. Y quisimos hacerlo en esta oportunidad desde un sitio muy especial, desde la casita de Aide Igusi, en el caserío Sabana Grande, muy cerca del pueblo de Sanare. Y en esta oportunidad, para este programa especial, también quisimos traer a una persona muy especial. Antes de presentárselas, vamos a recordarles que este saludo, por supuesto, llega en nombre de todo el equipo de Conversación Amena, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Esmi Lucena y de quien les habla, Franklin Mendoza. Es una producción del grupo Global Media. Bien, esa persona especial que tenemos en este último programa, que además hemos decidido hacerlo de Navidad, para conversar de la Navidad, de toda esa fiesta que se vive en diciembre, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, por la llegada del Niño Dios, pero también por la llegada de un nuevo año. Quisimos traer a uno de los invitados, digamos, más especiales que hemos tenido en este 2022. Sin duda alguna es la profesora Mariela Arbelo, a quien tenemos el gusto hoy en día de conocer, de poder conversar con ella y por supuesto vivir con ella tantos y tantas cosas que ella ha tenido la experiencia no solamente en nuestro país sino en otros sitios del mundo, y hablar por supuesto de su padre, el gran poeta pues Alberto Arbelo Torrealba, con quien ella aprendió tanto y hoy se sigue recordando con tanto cariño. Bienvenida, profesora Mariela Arbelo, una vez más a Conversación Amena. Es un placer para nosotros y una alegría que este fin de 2022 lo estemos compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Franklin. Muchísimas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias, Leonor, por esta invitación extraordinaria, por este momento feliz que estoy viviendo en la casita que fue de mi hijo, la casita de Aide Igusi. Es de Aide, hoy es de Aide. Mi hijo ya no está, se nos fue hace un año, pero él está aquí presente con nosotros en este entorno de paz y de alegría. Así que es el entorno propio de la Navidad, lugar muy apropiado para celebrar ese cumpleaños del Niño Jesús que celebramos todos los años. Yo recuerdo que en mis clases de inglés con los niñitos allá en Caracas, teníamos nuestra fiesta de Navidad en inglés, por supuesto, ¿no? Celebrábamos cancioncitas en inglés y un niñito como de 6 años me dijo que por qué no le cantábamos el cumpleaños feliz al Niño Jesús, porque ese era su cumpleaños, y le cantamos el Happy Birthday to You. Happy birthday to you, happy birthday baby Jesus, happy birthday to you. La verdad que era hermosísimo ese recuerdo. Por supuesto tenemos que darle las gracias a Aide Sturham, ¿verdad? Nuera de la profesora Mariela Arbelo, quien gentilmente nos ha cedido este espacio maravilloso para hacer este programa especial. Durante el programa, por supuesto, vamos a tener imágenes de todo este sitio tan especial. Al fondo, profesora, se escucha simplemente el sonido del viento y el aire frío propio de la Navidad. Y por allí que quiero comenzar, la Navidad. Todo el mundo habla de la Navidad y en algún momento, si mal no recuerdo, Otilio Galíndez tiene un aguinaldo donde dice y no entiende, y es una manera casi que de protesta, dime si es Pascua, José, cuando ni siquiera se nombra al Niño Jesús. Pascua donde no se nombra al Mesías, dime si es Pascua, José, si no le cantan al Niño Jesús, dime si es Pascua, preciosa María. Porque debemos saber qué significa la Navidad, qué celebramos realmente cuando hablamos de la Navidad. Celebramos definitivamente el nacimiento de Jesús.
en los primeros capítulos que abren el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, sencillamente en el Evangelio de San Mateo, él nos informa que la Virgen fue la madre de Jesús. Era que Jesús nació de una madre virgen, mejor dicho. Era la Virgen María de Nazaret. Fue visitada por el ángel para la anunciación. El ángel le anunció que ella iba a ser la madre de Dios. El ángel Gabriel anunció a María. El ángel Gabriel anunció a María que al cantar el gallo Jesús nacería. Que al cantar el gallo Jesús nacería. A la medianoche cuando ella dormía se cumple el mandato de la profecía. Y ella lo aceptó. Ella estaba comprometida en matrimonio con José y ella estaba encinta. José no entendió aquello y pretendió alejarse de María, pero tuvo un sueño, soñó con un ángel y el ángel le dijo: no temas, José, tómala por esposa, ella será la madre de Dios. Recibe al niño y recíbela a ella y pone al niño el nombre de Jesús. Así sucedió. Nos habla también Mateo de los Reyes Magos que llegaron a adorar al niño. De paso, se ha comprobado de alguna manera que no fueron magos, sino más bien astrólogos, que sí fueron guiados efectivamente por la estrella de Belén para llegar a adorar al niño. Eso es lo que nos dice Mateo. Pero más adelante, San Lucas, en su Evangelio, es mucho más explícito y nos da mucho más detalles en sus preciosos pasajes bíblicos, donde nos dice que el emperador Augusto mandó hacer un censo de su población, de su imperio, y las personas tenían que ir a su lugar de origen. El lugar de origen de José, que vivía en Nazaret con María, era Belén, de Judea, porque José era descendiente del rey David y el rey David era de esa región de Judea, de Belén. Ellos emprenden entonces ese camino de llegar de Nazaret a Belén, un largo trecho que tienen que caminar. Muy de mañana José y María largo camino iban hacia Belén, donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo luceros daban su luz, oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Y llegan por fin a Belén después de un viaje agotador. La Virgen venía muy cansada y no encontraron posada. Ese es lo que nosotros sabemos desde niñitos, esa historia tan bonita, que no encontraron posada. Había muchísimos viajeros que habían venido justamente por el censo. Y entonces tuvieron que alojarse en un pesebre. Un pesebre es el establo donde comían los animales. Allí estaba la mula, estaba el buey. Y allí, en ese sitio maravilloso, solo, ellos tres, San José, la Virgen, ahí nace el niño Jesús, acompañado de la mula y el buey. Allí nace el niño Jesús. Y ese es el gran momento del destino nuestro como cristianos. Ahí se inicia nuestro destino de cristianos, en ese momento mágico del nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El niño Jesús ha nacido ya, reyes y pastores lo van a adorar. El niño Jesús ha nacido ya, reyes y pastores lo van a adorar. Nos dice San Lucas también que cerca, muy cerca de esa gruta donde nació el niño Jesús, había unos pastores que dormían allí, o mejor dicho, guardaban, cuidaban sus ovejas en la noche, pastoreaban.
y se le presenta un ángel y les anuncia que ha nacido el niño. Ellos se asustaron, pero luego le dicen, no se asusten, ha venido el rey, es el rey del mundo, ustedes vayan a adorarlo. Y sin duda alguna, pues, luego vinieron varios ángeles y le dijeron, eso, vayan a adorar al niño, que es el Hijo de Dios, es el Dios de nuestro Dios, el Hijo de Dios. Y bueno, ellos llegaron allá a adorar al niño, los pastores y los 3 reyes magos. Ese es el pesebre, esa es justamente la imagen del pesebre, que es el mayor símbolo de lo que es la Navidad. La Navidad, así mismo es. Ese es el mayor símbolo. Y ese pesebre pues ha llegado hasta el día de hoy y será eterno. ¿Cuándo se inició ese pesebre? Además de esa imagen real que se vivió en Belén, los primeros cristianos empezaron a dibujar en las catacumbas de Roma, que eran los sitios secretos donde ellos se reunían, los perseguidos. Ellos en los muros de las catacumbas pintaban esa imagen maravillosa del nacimiento del niño Jesús. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, en este programa especial de Navidad, última edición de nuestro programa por este año 2022, en este día próximo ya a la Navidad. Y conversando con la profesora Mariela Arbelo, que nos contaba la historia bíblica, que en realidad es el nacimiento de Jesús. Y bueno, aquí en Venezuela, eso es uno de los símbolos de nuestra Navidad, por supuesto. Es un símbolo universal del nacimiento de Jesús, pero aquí nosotros, bueno, lo llamamos pesebre. En otros sitios del mundo, que ya la profesora nos va a decir algunos de sus nombres, en otros sitios del mundo, como le dicen, pero siempre se refiere al nacimiento de Dios, del Hijo de Dios. Pero en la Navidad hay otros elementos que forman parte de la Navidad, de ese simbolismo también, que tiene su significado. Aquí en Venezuela se ha adoptado mucho el árbol de Navidad, el arbolito que lo llamamos, ¿verdad? Pero el arbolito, por supuesto, no es un adorno más de Navidad, tiene también su significado, y es a ello donde yo quiero recurrir a la profesora Mariela Arbelo, que sabe perfectamente cuál es todo ese simbolismo que encierra el árbol de Navidad. Sí, efectivamente, el árbol de Navidad muchas veces se confunde algunas personas y piensan que no, por ejemplo, que eso pertenece a otras religiones, eso no es cristiano, no, eso no es así. Efectivamente, los árboles han sido símbolos del amor de Dios, de la renovación de la naturaleza, del florecimiento de una nueva vida. Incluso los romanos, los celtas, muchos pueblos antiguos celebraban el árbol, vestían el árbol con frutas, con flores, incluso los árboles ya muertos, o sea, sin hojas,
que cuando había mucho frío, ellos lo revestían, incluso se habla de que hasta les ponían oro y plata a los árboles para darles nuevo aliento, para darles nueva vida, esa vida que ellos nos dan a través de Jesús. Y el arbolito de Navidad, simbolizado como un pino. ¿Por qué un pino? Se ha dicho que la forma triangular tiene mucho que ver con las tres divinas personas. La estrella es la estrella de Belén. El pino simboliza, para nuestro cristianismo, significa el amor de Dios, la luz de Dios. Esos árboles se iluminaban no solamente hoy en día con luces, pero era con velas. Los arbolitos se adornaban con velas. Entonces, esos rituales paganos que existían, los romanos, los celtas, los cristianos lo fueron retomando el árbol de Navidad como símbolo nuestro también, de nuestra Navidad, de la Navidad de Jesús. Y se ha llevado entonces uno de los primeros árboles que se encienden durante el año, en la Navidad, es el árbol del Vaticano. Entonces, el arbolito de Navidad del Vaticano, el arbolito de Navidad en las grandes iglesias, en las grandes catedrales cristianas. Entonces, no hay que pensar que tener el pesebre es cristiano y tener el arbolito no. No, los dos son cristianos. Los dos significan el amor de Dios. Incluso se dice que es el árbol de la vida. Ese arbolito de Navidad es eterno, con su hoja perenne que no muere, esa siempre verde, es un poco el símbolo del amor eterno de Dios, que nunca muere por nosotros, el amor de Jesús. Entonces, bueno, ese es el símbolo un poco a grandes rasgos de lo que es el arbolito de Navidad. Pero además hay otros símbolos, por ejemplo, la corona de Adviento, que se coloca, se enciende una vela cada uno de los domingos de Adviento, de los 4 domingos de Adviento. Eso también simboliza parte de la Navidad, esa preparación para la llegada de Jesús, la preparación de nosotros los fieles para recibir a Jesús. De igual manera están las luces, están las guirnaldas. Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan, felices en Navidad. San Nicolás aparentemente fue un sacerdote, un obispo de lo que es hoy Turquía, ¿no? Y él era un hombre rico, él era un obispo que había heredado de sus padres un capital y él invirtió ese capital en los pobres, que es siguiendo, por supuesto, la enseñanza de Jesús. Y él dice la leyenda que él salía en los meses de mucho frío por esos bosques y llevaba muchísimas cosas en bolsas, llevaba panes, llevaba regalos para los niños y se asomaba en las casitas más pobres donde había encendida una chimenea y donde los habitantes colgaban las medias, los calcetines, justamente para ponérselos calientitos, ¿no? Y él se asomaba y entraba por la ventana y le metía los panes, metía regalos para los niños y monedas, les daba dinero a las personas que necesitaban esa ayuda. Entonces, San Nicolás, cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre, es muy apreciado entre los cristianos de Europa. Por ejemplo, en Alemania celebran la Aide, que nació en Alemania, cuyo padre era alemán. Nos cuenta de cómo era la bella fiesta de San Nicolás en Alemania y se consideraba y se sigue considerando como un personaje de la Navidad. Así es. De la Navidad. Otros personajes importantes de la Navidad, además de los pastores, son los Reyes Magos, ya no hablamos de ellos. Ajá. Y ya
es importante señalar que los Reyes Magos no son nombrados en la Biblia con esos nombres. No hay ningún Gaspar, ningún Melchor, ningún Baltasar en la Biblia. Ni tampoco dice que uno de los Reyes Magos fue negro. Esas son cosas que se fueron añadiendo posteriormente y que forman parte de ese inmenso tesoro que hace nuestra Navidad. Claro, así es. Y bueno, así como, hablamos de personajes, hablamos también del árbol de Navidad, del pesebre aquí en Venezuela, pero a nivel musical también hay canciones que definitivamente son símbolos de la Navidad. Nosotros en este programa vamos a escuchar a José Ángel, el hijo de la profesora Mariela Arbelo, tocando, interpretando en el piano temas clásicos no solamente de la Navidad universal, sino también aguinaldos muy tradicionales en Venezuela que tienen una gran cantidad de años, que en cada Navidad los escuchamos. José Ángel nos va a interpretar durante este espacio y ustedes lo van a poder disfrutar en el piano de estos aguinaldos universales y también venezolanos. Vamos a un corte y ya venimos con más de Conversación Amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5 en este programa especial de Navidad con la profesora Mariela Arbelo. Y terminamos conversando, no solamente de los personajes, del pesebre, del árbol de Navidad, símbolos indudables de la Navidad, sino también de la música. Porque aquí en Venezuela, todo el mundo, creo yo, sabe lo que es un aguinaldo. Pero mucha gente me ha preguntado, ¿qué es un villancico? Y yo quiero que usted nos cuente, profesora, de dónde viene esa palabra y por qué se nombra especialmente y se canta en diciembre. Bueno, realmente eran canciones populares que cantaba la gente. No la cantaba la realeza, la cantaba no los príncipes, sino el pueblo, la gente en las villas, así como la gente de las aldeas se llamaban aldeanos, la gente de las villas se llamaban villanos, y de allí salen los villancicos. Los villancicos eran las canciones que cantaban los villanos, la gente de las villas, la gente comunes y corrientes. En relación al villancico, Noche de Paz, yo quiero relatar una experiencia interesantísima que yo viví en Bolivia. Yo estudiaba en el Colegio Inglés Católico y mi profesor de inglés era un indígena de etnia aymara. Cuando él era un niño, fue llevado por una familia que vivía en La Paz, una familia británica, se lo llevó a Inglaterra. Y allí el niño aprendió el inglés británico y regresó a Bolivia muchos años después porque él quería ser profesor de lengua inglesa para los niños de su etnia y para los niños bolivianos. Entonces tuve la felicidad de tener una experiencia
maravillosa que fue justamente cuando en la Navidad de 1952 yo escuché cantado por un grupo de niños aymara vestidos con su atuendo indígena la canción Noche de Paz, no solamente en inglés, en español, sino en lengua aymara. Entonces eso fue un privilegio pues que yo recibí, tanto yo como todos los niños, todas las niñas que estudiábamos en ese colegio, tuvimos esa felicidad de escuchar estos niños cantores, estos niños aymara que cantaban en lengua aymara la canción Noche de Paz. Y es que, bueno, ustedes también han podido disfrutar de Noche de Paz interpretada por José Ángel en el piano, a pesar de que, como usted lo relató, su compositor quería que fuera más bien hecha o interpretada en guitarra, pero sin embargo se ha convertido en un himno universal de la Navidad. Ha sido versionada, bueno, quién sabe cuántas veces ya. 140 veces, 140 idiomas. Y en diferentes tipos con diferentes tipos de acompañamiento, arreglos corales maravillosos, aquí con el talento, por supuesto, de nuestros directores corales y de las agrupaciones corales de Venezuela, ha sido interpretado pues una cantidad de veces que uno no podría contar. Recuerdo mucho Noche de Paz interpretada por el Orfeón Universitario, tuve la oportunidad de escucharlo con ellos, bajo la dirección del maestro desaparecido Raúl Delgado Esteves, pero de una manera magistral, como en todas partes del mundo también se ha interpretado. Y por supuesto los aguinaldos venezolanos no faltan también, se han convertido en algo muy tradicional, aguinaldos realmente maravillosos. Hace poco recordaba, profesora, porque lo coloqué en mi programa radial, la recopilación de Vicente Emilio Sojo de una gran cantidad de aguinaldos. Uno de ellos es Niño Lindo, que se dice es de San Pedro de los Altos, cerca de Los Teques, en el estado Miranda. Es uno de esos aguinaldos que también se han convertido en símbolo de nuestra Navidad. Y algo que quería mencionar también al principio, cuando usted hablaba de esa historia maravillosa del nacimiento de Jesús, es que hasta las personas, porque lo he recibido, hasta las personas que aún no siendo creyentes, me han comentado que es una de las historias más maravillosas que se han contado en la historia de la humanidad, más hermosas, historias más hermosas, y es así, tal cual. Así es. ¿Cuántos compositores nos han inspirado? Su padre también se inspiró, por supuesto, en algún momento, o en algunos momentos, pasajes de su vida, también en el nacimiento de el Niño Dios de la Navidad, Sí, ¿cierto? sí. Yo tengo
en relación a esto, un pasaje, una tarjeta muy linda, que se las quiero mostrar porque la tengo aquí. Esta tarjeta de Navidad nos la mandó mi padre, Alberto Arbelo Torrealba, a nosotros. Mi esposo y yo vivíamos en Los Ángeles, en California, con nuestro hijito pequeño, Alejandro. Era nuestro primer hijo, que lo llamábamos Nanito. Y entonces él nos manda esta tarjeta de Navidad. ¿Se las puedo leer? Sí, cómo no. Que dice así. Vean primero, aquí está un niño que parece un pastorcito, no sé, Angelito, ajá. un angelito que lleva un farol, está la burra, está la Virgen y está el niño y está una estrella. Entonces dice así el poema: camisa rosada, farol en destello, el doctor Antonio va de lo más bello. Huyendo de Herodes y su varaunda, se ve la pollina muy meditabunda. Con su manto azul y su halo dorado, Mariela a Nanito lo lleva entacado. Previsión materna para que no ocurra que Nano le agarre la oreja a la burra. Sagrada Familia, bajo linda estela, Antonio, Nanito, la burra y Mariela. Y firma Alberto y Rosa, los abuelos. Así es, y esos son apenas, según usted me ha contado, y queridos amigos que me observan en este momento, que nos ven, son apenas algunas de las ocurrencias del poeta Alberto Arbelo Torrealba en las fiestas navideñas. Sí. Porque la profesora tendría mucho que contar, muchas anécdotas. El poeta, pues a pesar de esa genialidad para escribir la poesía que todos conocemos, también era un genio para el humor, de alguna manera para escribir con humor. Y esas son las anécdotas que yo quiero que la profesora Mariela nos cuente en el próximo segmento. Vámonos a un corte, porque ya venimos con esa parte que es también muy bonita, que es el compartir y cómo ha vivido la profesora Mariela la Navidad, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5 en este programa especial a propósito de la Navidad con la profesora Mariela Arbelo. Bien, profesora, hemos hablado tantas cosas, pero por supuesto terminamos hablando de su papá, del poeta Alberto Arbelo Torrealba, donde seguramente, o con quien seguramente usted vivió Navidades, por lo menos en Barinas. Es apenas uno de los sitios. ¿Cómo se vive o cómo se vivió en esa época con su papá la Navidad allí? Bueno, realmente la única vez que yo he vivido en Barinas, yo era muy pequeña. Yo llegué a Barinas de 1 año y medio, cuando mi papá fue nombrado presidente, se llamaba presidente del estado de Barinas por el general Medina Andarín. Y los primeros recuerdos de mi vida los tengo de Barinas. Y uno de los primeros recuerdos, dentro de ese recuerdo, está el olor a estorate, que es el olor característico de la Navidad en Barinas y en Acarigua, por lo menos. No sé si en todo el llano venezolano, pero en Barinas, en aquel entonces, estoy hablando de 1943 más o menos,
no se concebía pues un pesebre sin estoraque. ¿Qué es el estoraque? El estoraque es una espiga que salía mi papá con mi hermano muy solemnemente el día de buscar estoraque. Mi hermano yo tendría 3 años y él tenía 6, y venían con el jeep, o con, no recuerdo qué carro era, lleno de estoraque, porque esa era toda la casa, que era muy inmensa, pero sobre todo el pesebre. De un pesebre hay una foto muy linda donde estoy yo con mi hermanito dentro del pesebre que papá nos metió allí. Ese es más o menos el primer recuerdo que yo tengo de la primer Navidad de mi vida, el olor a estoraque de Barinas. No sé si eso todavía es costumbre, a lo mejor sí, pero no estoy segura. Yo vengo esta noche con mi voz tendrina, vengo a improvisar versos sabarinas, vengo a improvisar versos sabarinas. Las maracas miren arriba, el dueño en la casa, que viva, tocan las maracas, miren arriba, el dueño en la casa, que viva. Y otro Navidad muy interesante que yo viví fue un par de años después en Nueva York. Esa Navidad fue para mí el descubrimiento de muchas cosas, el descubrimiento de la nieve, el descubrimiento de los muñecos de nieve, de las grandes jugueterías, de las muñecas que caminaban, de la gente hablando otro idioma que yo no entendía, de los paquetes gigantescos, y eso que se estaba todavía en guerra. La guerra había terminado en Europa para 1945, pero no en el resto del mundo, en muchas partes todavía estaba la guerra. Y entonces ese fue una extraordinaria recuerdo de esas primeras Navidades de nieve que yo viví, donde aprendí muchísimas cosas y donde escuché por primera vez los aguinaldos en inglés. Y bueno, aprendí a querer mucho el idioma inglés, no sé, después de ese viaje. El idioma inglés y el mundo de los Estados Unidos, no sé, siempre le he tenido mucho afecto. Y otras Navidades muy bonitas que yo viví fueron en Roma, las Navidades que yo viví en Roma. Era muy divertido porque papá, que fue siempre un hombre taciturno, callado, melancólico, más bien muy tímido, le salía una alegría muy grande en la Navidad. Y él escribía aguinaldos para todo el que llegaba a la casa. Había siempre pues reuniones en todas partes, si estuviéramos allá en Roma o en Caracas, donde fuera, él iba llegando, ¿quién llegó? Fulano está a un aguinaldo por fulano, entonces lo anotaba. Y recuerdo, por ejemplo, y además la música era de él, la musiquita que él inventó para sus aguinaldos. Ya. Recuerdo que el profesor Juan Bautista Plaza, gran amigo de mi familia, y su esposa, doña Nolita, doña Nola, y sus hijas Susana y Beatriz, eran pues una familia muy querida de nosotros. Y el profesor Plaza fue a Florencia a hacer una investigación que tenía que hacer allí. Y esa Navidad regresó a Roma. ¿Y quién está allí? Llegó el profesor Plaza. Ajá, vamos a anotar. Entonces el aguinaldo fue el siguiente, se lo voy a cantar. Juan Bautista Plaza, gran compositor. Dicen que en Florencia era un picaflor. Dicen que en Florencia era un picaflor. La segunda estrofita dice: tiene tres estorbos en tierra romana, que son doña Nola, Beatriz y Susana. Pero por había otro señor llamado el señor Mata, que era un inmenso hombre, grandísimo, fuerte, así como tú, por ejemplo, ¿no? Grandote y fuerte. Y a él era el único varón entre muchas niñas, y la mamá y las hermanitas lo llamaban Nené. Y entonces el aguinaldo del señor Mata decía: oiga, señor Mata, ¿qué le pasa a usted? Siendo tan grandote lo llaman Nené.
Entonces, bueno, eso cantadito por él era bellísimo. Una ocurrencia para cada persona. Para cada persona que llegaba, Ya. sí, exactamente. Y quisiera mencionar también mis navidades en el Tocuyo. Por supuesto, por supuesto. Yo me casé en el año 57 y desde entonces la gran mayoría de las navidades las pasé aquí. Nosotros teníamos la costumbre de ir a pasar el año nuevo con mis padres y en la Navidad con los padres de Antonio. Y bueno, eran navidades, las veces que nos tocaban las navidades en Caracas también fueron muy bonitas. Recuerdo a mi hijo Gustavo, el esposo de Aidecita, que él era muy parecido a su abuelo, él era muy serio. Y entonces, bueno, venían los muchachos en el carro con los regalos del abuelo, los abuelitos, y él iba calladito. Entonces un día le pregunto yo, un 24, hijo, ¿y tu alegría? Me dice, la alegría la tengo guardada. Cuando lleguemos, la saco del bolsillo. Bueno, ese era Gustavo. Pero al final, las fiestas en el Tocuyo fueron maravillosas, porque eran grandes fiestas, no solamente en la casa de don José Ángel y doña Rita, don José Ángel Rodríguez López, mi suegro, y doña Rita Tamayo de Rodríguez, grandes músicos los dos, Sí, sino las grandes fiestas en San Pablo, en el Hacienda San Pablo con Chelo y doña Sara, y todos los primos, los Anzola, los Garmendia, los Guedes, realmente que fue un mundo, como decía José Ángel el otro día, todavía no se había iniciado el éxodo y todas las familias celebrábamos las Navidades juntas. Así es. Por eso yo me quedé en el Tocuyo y aquí estoy, en el Tocuyo, en Sanare, cerquita del Tocuyo, con estas bellísimas Navidades que hoy estamos viviendo en la casita de Aidez y Gusi. Y muchas gracias, Aidecita, por prestarnos tu casa para este programa. Y de nuevo, miles de gracias, Franklin y Leonor, por invitarme a mí, por hacerme este honor de invitarme. Un honor que realmente me siento que no soy merecedora de él, pero se los agradezco infinitamente. Es la única cosa en la que no vamos a estar de acuerdo, eso de que no es merecedora de este programa y de muchos otros que quisiéramos hacer, porque son muchas las anécdotas. En este caso, bueno, hemos hablado específicamente de la Navidad, de su simbolismo, de sus Navidades que han sido tan especiales en compañía pues de su papá y de tanta gente que seguramente los acompañó en muchas oportunidades en estas fiestas navideñas. Por supuesto, también nosotros le agradecemos a Aidez Turhan por este espacio, por esta oportunidad de estar en este lugar mágico, maravilloso, ideal precisamente para pasar una época de Navidad, aquí en la casita de Aidez y Gusi, en el caserío Sabana Grande, muy cerca de Sanare. De verdad que los invito, porque se van a convencer ustedes mismos de lo especial que es este lugar. Nosotros con esta invitación nos vamos a despedir por este programa especial. Mil gracias por permitirnos acompañarles no solamente hoy en sus hogares, sino durante todo el año. Mil gracias por esa preferencia y por esos comentarios tan buenos que hemos escuchado a lo largo de este 2022, y esperamos hacerlo mucho mejor el año que viene, por supuesto, para todos ustedes. A usted, profesora, por supuesto, mil gracias. Mil gracias a ti, Franklin. Y siempre tan dispuesta a contarnos, a compartir con nosotros sus historias y su excelente memoria que tiene, porque hay que ver qué cantidad de cosas guarda la profesora y nos las cuenta en cualquier momento. No tiene que esforzarse mucho, todo viene allí como si hubiese ocurrido ayer. Claro. Por supuesto, a José Ángel, que nos ha interpretado también con su talento el piano, esas piezas maravillosas de la Navidad, al grupo de músicos que estuvo por aquí también del caserío de Sabana Grande, y por supuesto a todo el equipo técnico de Global TV y de Conversación Amena. Nos veremos el próximo año, Dios mediante. Por ahora, que Dios ilumine el camino por donde transiten y que pasen una excelente Navidad y por supuesto reciban el año nuevo con mucha alegría. Nos vemos el próximo año, Dios mediante. ¡Chao!
vaya y venga, un carrito de oro, pa' que vaya y venga. Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en la iglesia, de los que cantamos al niño en la iglesia. Aguinaldos nuevos traigo en mi memoria, de los que cantamos, de los que cantamos. El grupo de Aguinaldos Unión Musical Heredero de Dios quiere desearles un feliz y próspero año nuevo 2023. ¡Feliz Navidad! Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en la iglesia, de los que cantamos al niño en la iglesia. Esta es la parranda que hasta aquí ha venido, para que nos sirvan el mondonguero